Desde los inicios de nuestra historia, el ser humano se ha mostrado como un ser capaz de establecer comunidades cada vez más complejas y progresando hasta dar origen a los países que conocemos hoy en día. En este progreso, el comercio ha cumplido un papel trascendental para alcanzar el grado de crecimiento y transformación actual, y además es el marco de nuestra vida cotidiana donde nace el eje central de este video, es decir, el dinero. Antes de su aparición en papel moneda, no solamente no existía como tal, sino que se utilizaban formas distintas para comerciar, de las cuales la más empleada era el trueque. Este método consistía en intercambiar bienes a cambio de algo que la otra parte estuviera interesada. Por ejemplo, si un productor de lana necesitaba azúcar y un productor de azúcar necesitaba lana, estos llegaban a un acuerdo para el intercambio de sus productos, dándose así el trueque perfecto. El problema que surgió es que no todas las personas producían bienes o productos que interesaban al resto a la hora de hacer un intercambio. Por ejemplo, si el mismo productor de lana necesitaba azúcar, pero el productor de azúcar necesitaba frijoles. A esta problemática se sumaba el uso de elementos como el maíz o la sal como especie de moneda. Es decir, la utilización de materiales perecederos que se podían malograr con el paso del tiempo, como el caso de la sal, que por ejemplo, si entra en contacto con el agua, pierde todo su valor. Por lo tanto, la alternativa elegida para solucionar este problema fue la elección del oro y la plata, minerales que funcionarían como medio de pago durante un largo periodo de tiempo. Curiosamente, el origen que hoy en día se conoce como economía moderna está íntimamente relacionado con uno de los protagonistas de este análisis, el gigante asiático China. En el siglo VII tiene un lugar la creación de una de las bases de la economía actual, el papel moneda, también conocido como billetes. Sorprendiendo a uno de los viajeros más famosos de la historia, Marco Polo, quedó asombrado por el uso de este tipo de material, en el que la sociedad ponía su confianza para los intercambios o la adquisición de bienes y servicios, y no menos importante, para sustituir a las pesadas bolsas de monedas que tanto costaban transportar. Como hecho destacable, el papel moneda llegó al continente europeo siglos después a través de Suecia, alrededor del año 1661, y a la península ibérica en el año 1780. El resto es historia. Actualmente, Estados Unidos es la nación más poderosa del último siglo, es dueña del ejército más avanzado del planeta y es la economía más grande del globo terráqueo. Y aunque no lo creas, su principal arma no es la bomba nuclear, sino su moneda, el dólar americano. Gracias a ella, ha podido mantener a la Casa Blanca en la cúspide del control, ejerciendo como policía del mundo y sancionando a países que vayan en contra de sus políticas internacionales. Para bien o para mal, todos usamos dólares, ya seas mexicano, francés o africano. El comercio internacional está dominado por esta moneda, puesto que las exportaciones e importaciones de cualquier país en este mundo se pagan en dólares. Pero, ¿por qué el dólar es tan poderoso? La respuesta tiene 8 letras. Petróleo, el recurso más valioso por encima del oro y el diamante. El petróleo es la piedra angular de nuestra sociedad. Piénsalo por un momento. Sin petróleo no funcionaría autos, fábricas y plantas de energía, además de derivados tan importantes como el plástico o los fertilizantes. Pues casi todo el petróleo que se comercializa en el mundo se paga en dólares americanos, y la alta demanda de esta moneda hace que a su vez este aumente la confianza de los inversores. Pero, ¿por qué el petróleo se paga en dólares? Después de la Segunda Guerra Mundial, el dólar se posicionó como la moneda más poderosa del mundo, ya que era la única que estaba respaldada por oro. Esto quiere decir que por cierta cantidad de dólares el banco te los podía cambiar por oro. Pero en 1971, el expresidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, daría un anuncio que cambiaría la historia del imperio de esta moneda para siempre. El dólar dejaría de ser respaldada por oro. El mundo estaba presenciando uno de los mayores fraudes en la historia humana, pues si el dólar no está avalado por oro, ¿cómo podríamos confiar en el valor de esta moneda? Estados Unidos sabía que esto era muy malo para su posición hegemónica, por eso ideó un plan tras bastidores para que su principal arma, es decir, su moneda, siga reinando sobre las demás. Resulta que el país del tío Sam,
había dejado de ser independiente energéticamente hablando, pues los gringos antes eran los principales productores de petróleo en el mundo, pero lamentablemente ya habían consumido sus reservas más grandes ubicadas en Texas. Estados Unidos decidió formar una alianza estratégica con Arabia Saudita, quien tenía las reservas de petróleo más grandes en ese entonces. Arabia Saudita era un país pobre situado en un desierto poblado de tribus árabes, pero debajo de ese desierto se encontraba un océano de petróleo, y que gracias a eso los convirtió en uno de los países más ricos y prósperos de la tierra. Con tanta riqueza, Arabia Saudita se sentía amenazada por sus países vecinos, por lo que su mayor temor era una invasión extranjera. En 1974, Estados Unidos llegó a un acuerdo con Arabia Saudita, que su petróleo iba a ser vendido mayormente a los Estados Unidos y que cualquier otro país que también quisiera comprarles petróleo debía pagarle en dólares americanos. A cambio de esto, los Estados Unidos firmaron un acuerdo de defensa, es decir, que cualquier país que atacara a Arabia Saudita, los Estados Unidos defenderían con su ejército. Esto devolvió el poder al dólar, puesto que había dejado de ser respaldado en oro. Ahora ya estaba respaldado por el oro negro, es decir, el petróleo, originando el término petrodólar. Otra gran ventaja de Arabia Saudita es que su petróleo es mucho más fácil de extraer, puesto que está debajo de arena, que es fácil de remover, a diferencia de Rusia o Venezuela, cuyo petróleo está bajo condiciones más duras, lo cual hace más costosa su extracción. Un detalle importante es que Arabia Saudita no es una democracia, pues la familia Al Saud, que es la que gobierna el país, fueron acusados por un sinfín de crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, jamás han sido sancionadas por Estados Unidos, tal como sí lo suelen hacer con el resto del mundo. Actualmente la familia Al Saud es una de las más poderosas del planeta, con un patrimonio aproximado de 100.000 millones de dólares, cuya cabeza de familia es Mohammed bin Salman, quien también controla la productora de petróleo más grande del mundo llamada Saudi Aramco. El poder de esta familia real es tanto que si ellos decidieran dejar de vendernos su petróleo, la frágil sociedad actual en la que vivimos colapsaría, puesto que no habría suficiente crudo para satisfacer las necesidades energéticas que consume gran parte de nuestra tecnología. Al otro lado del mundo, desde los años 70, un gigante dormido estaba despertando. China, una milenaria cultura que las últimas décadas se ha posicionado como la fábrica del mundo. Pues si miras a tu alrededor, absolutamente todas las cosas tienen algún vínculo con China. Incluso el móvil o el computador que estás utilizando para ver este video ha sido ensamblado en China, o al menos uno de sus componentes. Y lo mismo ocurre con el resto de objetos que hay en tu hogar, desde la lavadora, la plancha, el microondas, hasta partes de la prenda de vestir que utilizas como las suelas de tus zapatos o los botones y cierres de tus pantalones jeans. Y esto sucede porque en China existe mano de obra barata para las empresas, lo cual es muy beneficioso para tener un mejor margen de ganancias. El expresidente Donald Trump propuso hacer que las empresas estadounidenses vuelvan a poner sus fábricas en el suelo americano, tal como pasaba antes de la década de los 60s. Pero siendo realistas, dudo mucho que el mercado quiera pagar más por el mismo producto solo por estar hechos en Estados Unidos. Además, que las empresas no arriesgarán a perder los beneficios de tener mano de obra más barata, dispuesta a trabajar largas jornadas laborales como sucede en el país asiático. La economía de China está en constante crecimiento desde los años 70 y ha llegado a un punto en el cual es capaz de mirar de tú a Estados Unidos, formándose una especie de guerra fría donde por un lado tenemos a China y Rusia y el otro lado tenemos Estados Unidos y Europa, compitiendo por el control total del mundo. El centro de este control se ubica en Arabia Saudita, pues ellos son el aliado más importante de Estados Unidos, ya que han aceptado vender su petróleo al mundo únicamente en dólares americanos como moneda de pago. Es por esta razón que el 60% de las reservas mundiales se encuentran en la moneda estadounidense, y esto se lo deben a los petrodólares. Pero para malestar de los Estados Unidos, desde comienzos del 2022, China, quien es el segundo consumidor más hambriento de petróleo en el mundo, está negociando con Arabia Saudí para pagarles en yuanes chinos por su materia prima. Esta noticia pasó desapercibida por toda la bulla existente por la guerra en Ucrania,
Y aunque Arabia Saudita apenas está en consideraciones para llevar esta manera de hacer negocios con China, el simple hecho de que este rumor se haya esparcido hace que el yuan suba su valor ante el dólar. La principal razón por la que Arabia Saudita considere recibir pagos en yuanes es debido a su creciente desconfianza en los Estados Unidos, pues este país se ha visto cada vez más en divisiones. Su política interna ha perdido el respeto de su población, quienes ya no lo ven con el mismo liderazgo de antes, además de su cada vez más débil influencia sobre el mundo. Arabia Saudí está cada vez más recíproca a los coqueteos de China, y los celos de los Estados Unidos es cada vez más evidente, pues a los saudíes no les importa que China sea un país totalitario con casi nula libertad de expresión. Ellos solo quieren protección militar contra invasores y que le sigan comprando su petróleo a montones, pues al fin y al cabo, la billetera de China mata al galán. Si Arabia Saudita decide recibir yuanes chinos en vez de dólares, esto causaría una enorme grieta al poder que ejerce el dólar, pues si esto pasa, el resto de países ricos en materias primas, como el caso de Latinoamérica y África, también empezarán a vender sus productos en yuanes a China, y de esta forma catapultando al dragón asiático al ser el nuevo emperador de la hegemonía global. Cuéntame tú qué piensas. ¿Cuál crees que sería la reacción de los Estados Unidos frente a semejante cambio? ¿Será capaz de sancionar a Arabia Saudita? Estaré leyendo tu respuesta en los comentarios. Suscríbete a este humilde canal si quieres ver más videos así, y no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas los temas interesantes que traeremos en nuestros próximos videos.